Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. En eso estoy iniciando. Maribel, buenas noches. Recién creo Buenas que, noches. recién creo que se Listo, despierta. buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarles. Listo, buenas Listen, noches. buenas noches. ¿Cómo está Marita? Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Un gusto saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Y en esta clase, obviamente, vamos a tratar de un tema importante como es los aportes de la astronomía y la física en el estudio del universo. Obviamente hay diferentes disciplinas, las cuales obviamente también tienen una correlación con todas estas disciplinas que estudian el universo y obviamente que permiten determinar medidas, que permiten determinar cálculos y otras actividades más que son indispensables en relación al estudio del universo. Vamos a ver, pero cuáles son los aportes de la astronomía y la física en el estudio de este mega inmenso espacio como es el universo. Desde hace tiempos diversos personajes han dado cuenta del interés del ser humano por los fenómenos astronómicos, inclusive desde el mismo comienzo de la civilización, gracias a sus observaciones y predicciones se ha logrado una mejor comprensión acerca del universo. La astronomía y la física dieron un gran impulso a estas observaciones con la utilización del telescopio hace unos 400 años por Galileo Galilei. No obstante el avance y nuevos descubrimientos de estas ciencias, como la utilización del método matemático para el cálculo de la gravitación de los cuerpos celestes, la espectrometría, dieron inicio a un nuevo tipo de observación que iba más allá de solo contemplar el cosmos. Es así que más tarde Isaac Newton fue quien extendió hacia los cuerpos celestes las teorías de la gravedad terrestre y conformó la ley de la gravitación universal. Esto también supuso la primera unificación de la astronomía y la física, dando origen a esta nueva disciplina como fue la astrofísica. La astrofísica es una de las disciplinas determinantes en los nuevos estudios acerca del universo. Así, por ejemplo, podemos mencionar que la determinación de la posición de los planetas del sistema solar, la datación del universo, las teorías de origen y evolución del universo, el descubrimiento de nuevos elementos, el cálculo de la tasa de expansión del universo, son los resultados de un arduo o de arduos años de trabajo de los astrónomos y de físicos. Ambas ciencias, estas dos ciencias, han contribuido con el desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad, inclusive cuestionándonos cuál es nuestra posición frente al universo. Los requerimientos de la navegación supusieron un empuje para el desarrollo progresivo de observaciones astronómicas e instrumentos más precisos. El telescopio fue el primer instrumento de observación del cielo. Los progresos con esta herramienta han sido muy grandes con la creación de mejores lentes y sistemas avanzados de posicionamiento que han dado lugar a ciencias como la radioastronomía, la astronomía de infrarrojos, la astronomía teórica, entre otras disciplinas. Es importante señalar que existen numerosos campos de estudio de las ramas de la astronomía. Una de ellas es la cosmología. En rasgos grandes, esta estudia la historia del universo desde su nacimiento. Varias investigaciones conforman la cosmología actual, con sus posturas, hipótesis e incógnitas que se van presentando. La cosmología física comprende el estudio del origen, la evolución y el destino del universo utilizando los modelos de la física. En clases anteriores, por ejemplo, nosotros habíamos analizado y habíamos visto que existen diferentes teorías en relación al fin del universo. Justamente aquí, esta es el modelo, esta es la disciplina en la cual obviamente se sustentan todas esas teorías en relación a la evolución y el destino, obviamente, que va a tener el universo. La cosmología moderna comienza en el año de 1700 y estuvo marcada por dos grandes avances. Primero, la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría inflacionaria. Esto en cuanto a estas determinaciones.
Y obviamente, a continuación, en función de todas estas aplicaciones científicas que ustedes, de las diferentes disciplinas que han permitido analizar el universo, vamos a ver todos los análisis y la información que tenemos. Y en esta siguiente etapa vamos a ver los planetas y sus satélites. Vamos a ver en nuestro sistema solar, nosotros tenemos dos clasificaciones, o los científicos los han clasificado en dos, o los han dividido en dos partes: los planetas rocosos o terrestres y los planetas gaseosos o externos. Esa son la clasificación que nosotros tenemos en función de los planetas. Cada planeta tiene un grupo de satélites, especialmente los planetas gaseosos o externos. Ellos son los que algunos de estos planetas tienen más satélites. En relación a la Tierra tiene solo un satélite natural, en este caso que es nuestra Luna. El hecho de que un sistema solar se formó a partir del enfriamiento y condensación de una nebulosa caliente tiene planteamientos que van desde los científicos, religioso e inclusive desde los mitos. Muchos tiempos atrás en las escuelitas obviamente nos daban diferentes teorías, diferentes historias, muchas de ellas basadas en mitos, en leyendas, como obviamente está constituido el universo. Justamente datan de todos esos procesos, pero los más aceptados justamente son los científicos. El Sol es una estrella amarilla y de mediana edad que emite luz y calor y que hace posible la vida en nuestro planeta. Además, esta estrella es la responsable de mantener el sistema solar y su fin implicaría la desaparición de todo nuestro sistema solar. En este sentido, los planetas, ¿qué son los planetas? Los planetas son astros sin luz propia que giran alrededor de una estrella, en nuestro caso el Sol, y en conjunto forman el sistema solar. En un giro describen dos movimientos. ¿Cuáles son los movimientos? Los de rotación y los de traslación. Cada uno origina determinadas etapas dentro de la vida de nuestro planeta. Los planetas del sistema solar suelen clasificarse en dos grupos, como les había mencionado anteriormente, según su proximidad al Sol, sus características físicas y el número de satélites que contengan cada uno de ellos. Los planetas interiores o terrestres son los más próximos al Sol. Tienen un tamaño pequeño respecto a otros planetas del sistema solar. Son sólidos y de aspectos rocosos. Poseen poco o ningún satélite. La temperatura de la superficie es elevada y tardan menos tiempo en girar alrededor del Sol. Estos planetas internos o rocosos son Mercurio, que es el primer planeta, el que está más cerca al Sol. Luego Venus. En la tercera órbita se encuentra nuestro planeta, que es el planeta Tierra. Y por último, Marte. Esos son los planetas que de su estructura es 100% rocosa, es sólida. En cuanto a los planetas exteriores o gigantes o gaseosos, son los más alejados del Sol y son gaseosos. Tienen un gran número de satélites y presentan anillos, es decir, grupos de partículas de polvo y rocas, también hielo, que giran alrededor de cada uno de sus cuerpos. La superficie de cada uno de estos planetas tienen una temperatura muy baja y tardan más tiempo en girar en torno al Sol. Obviamente están mucho más alejados y mientras más lejos estén, obviamente más se agranda la órbita y por ende tardan más en girar en torno a nuestra estrella principal, que es el Sol. Estos planetas gaseosos o externos son Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos; Urano y Neptuno, los gigantes de hielo. Estos planetas gaseosos tienen una atmósfera muy densa y su núcleo es totalmente metálico. Esas son las características en cuanto a los planetas, tanto internos como externos, dentro de nuestro sistema solar. A continuación vamos a hablar acerca de los satélites, pues cada planeta obviamente cuenta con un satélite, o muchos satélites, como es el caso de nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene un satélite principal, en este caso que es la Luna. Y la Luna, al igual que la Tierra en relación al Sol, obviamente describen dos movimientos: el de rotación y el de traslación. Los satélites son cuerpos que orbitan en torno a los planetas que se formaron allí o que fueron capturados por la gravedad de estos.
Además de tener un movimiento de rotación sobre sí mismos, presentan un movimiento de traslación alrededor de su planeta y junto con él en torno al Sol. De los 40 satélites detectados, el más estudiado justamente es nuestro satélite, la Luna, situado a 384.400 kilómetros de distancia en relación a nuestro planeta Tierra. En su superficie se observan diversas formaciones, los mares, grandes llanuras formadas por rocas oscuras, las tierras, zonas de rocas más claras y más antiguas, y los cráteres, producto de numerosos impactos de fragmentos rocosos procedentes del sistema solar, eso es, procedentes del espacio. Por ende, los volcanes que ustedes pueden observar en una noche cuando la luna esté totalmente llena, que es, obviamente, no son volcanes, sino prácticamente son impactos de cuerpos celestes, de restos de rocas procedentes del espacio, obviamente que impactan contra la superficie de la Tierra y que van dejando estas huellas que son obviamente parecidos a cráteres. Para medir la distancia entre un planeta y su estrella primaria se emplea la UA, que es la unidad astronómica. Una unidad astronómica de distancia equivale a 1.495 por 1011 metros. Esto es la distancia media entre la Tierra y el Sol. De esa manera, obviamente, nosotros podemos calcular para medir la distancia que tiene cada uno de los planetas y también los planetas en función de los satélites. A continuación, obviamente, vamos a ver cómo se encuentran divididos. Y aquí, obviamente, en este organizador gráfico, obviamente nosotros podemos ver los planetas, vamos a ver los símbolos astronómicos, la distancia media al Sol utilizando la unidad astronómica, la gravedad, obviamente, que están constituidas por metros por segundo al cuadrado, la rotación en días, la traslación en años, la temperatura media de la superficie en grados centígrados, la composición atmosférica, los satélites y los anillos de cada uno de los planetas. Pues aquí nosotros tenemos los planetas, en este caso nosotros podemos observar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Cuáles son los planetas rocosos? Son los siguientes, ya saben, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Los planetas gaseosos o externos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esos son los planetas que obviamente se encuentran dentro del sistema solar y obviamente cómo se los ha dividido. Aquí tenemos los símbolos astronómicos, algunos tienen, otros no tienen. Tenemos la distancia media al Sol o aplicando la unidad astronómica, la gravedad por metros por segundo al cuadrado de cada uno de los planetas que existen en nuestro sistema solar, la rotación en días, la traslación en años, la temperatura media en grados centígrados, la composición atmosférica, cómo está constituida la atmósfera de cada uno de estos planetas, los satélites, obviamente si existen o no. Nuestro planeta Tierra tiene apenas un satélite. Marte tiene dos satélites. Júpiter tiene 67 satélites, 67 lunas. Saturno tiene 62. Urano tiene 27 y Neptuno tiene 14 anillos. En relación de los anillos, Mercurio no tiene anillos, Venus no tiene anillos, la Tierra no tiene anillos, Marte no tiene anillos. De hecho, ninguno de los planetas internos o rocosos tienen anillos. Pero los planetas externos o gaseosos, ellos sí tienen. Júpiter tiene 5 anillos, Saturno igual tiene anillos, Urano tiene sí 11 anillos y Neptuno tiene 5 anillos. Ahí obviamente podemos ver cómo están constituidos y ustedes pueden revisar obviamente en su aula virtual, obviamente más detenidamente este graficador, obviamente que tenemos en cuanto a la clasificación, las características de cada uno de los planetas que están estructurando nuestro sistema solar. El descubrimiento del cinturón de Kuiper, más allá de los planetas exteriores, que incorpora gran cantidad de objetos, fue un punto importante para que Plutón, planeta considerado durante 60 años como un planeta extraño a nuestro sistema solar, menor que el tamaño de la Luna, sólido y con una gran excentricidad, se ha incorporado al grupo de los componentes de este cinturón y excluido del grupo de los planetas. Por tanto, a Plutón ya no se le considera dentro del planeta, de la clasificación de los planetas o dentro de los planetas del sistema solar,
Es por eso que ustedes pudieron haber observado que a Plutón nunca se le consideró dentro de de la distribución de los planetas que habíamos visto anteriormente. Así, muchos objetos parecidos a Plutón fueron incluidos en la categoría de planetas enanos, de características similares a los planetas que orbitan el Sol. Aquí obviamente tenemos algunos de los principales satélites de los planetas del sistema solar y tenemos, por ejemplo, Titania, tenemos Plutón, Tritón, Europa, la Luna, que es de nuestro planeta Tierra, el Lo, el Calisto, el Mercurio, el Titán y el Ganímedes. Esos son los satélites, algunos de los satélites, obviamente, que están constituidos dentro del sistema solar. Antes se hablaba de sistemas planetarios solo referidos al nuestro. Actualmente los nuevos descubrimientos nos hacen ir más allá y extender esta noción. Los planetas y los satélites no son los únicos astros que forman el sistema solar, sino también los asteroides, los cometas, al igual que las rocas de diversos tamaños, procedentes de su fragmentación denominados meteoritos. Por ahí nosotros podemos observar algunos de otros cuerpos celestes más que se van incorporando a todo este proceso. Los cometas y los asteroides son en general más pequeños que los planetas y los satélites. Los de menor tamaño son irregulares y los mayores tienen forma esférica. Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra el cinturón principal de asteroides, mientras que compartiendo la órbita de Júpiter y controlados por su gravedad existen los llamados asteroides troyanos. En relación a los cometas, tienen el mismo origen que los asteroides y su forma característica los convierte en astros muy populares. Entre las órbitas de Saturno y Neptuno se hallan un conjunto de cometas denominados centauros, siendo el mayor Quirón, aún más exterior, es el cinturón de Kuiper, que parece ser la fuente de la mayor parte de los cometas que aparecen periódicamente en el cielo y que nosotros podemos ver, como es el caso del cometa Halley, que si bien es cierto, es uno de los cometas más o cuerpos celestes más atractivos, de mayor vistosidad. El cometa Halley representa un peligro bastante importante en relación a la Tierra. Si solo se desviara un poco hacia nuestra dirección, prácticamente el impacto del cometa Halley por su dimensión obviamente generaría estragos bastante complejos. Esto implicaría la destrucción de la cuarta parte de nuestra Tierra, la pérdida de oxígeno hacia el espacio y una serie de cambios más que se podrían dar. Entonces, aparte de ser hermosos, también son bastante peligrosos y especialmente este es el caso del cometa Halley. Los cometas describen una órbita muy elíptica alrededor del Sol. Cuando pasan muy cerca de él, el calor hace que parte de sus componentes se conviertan en gas y se desprendan partículas de polvo. Con ello se logra observar que los cometas, o dentro de la estructura de los cuerpos de los cometas, el núcleo, la cabellera y la cola. Cuando el cometa se aleja, se va enfriando y se convierte de nuevo en un cuerpo sólido. Y a continuación, acá en estas imágenes, nosotros podemos justamente observar cuando el cometa, obviamente, del cinturón de asteroides, cómo están estructurados, cómo obviamente los podemos ver. Y obviamente los elementos de un cometa. La cola es el rastro, por ejemplo, que deja el cometa debido a su interacción con el viento polar, perdón, con el viento solar. Está formado por gas y polvo. Puede llegar a medir millones de kilómetros de longitud su cola. Tenemos la cabellera, son los gases que rodean el núcleo y el núcleo es el cuerpo sólido, obviamente del cual el centro mismo de lo que es el cometa. En relación a los meteoritos, no tienen mayor diferencia los fragmentos procedentes de asteroides o cometas que caen sobre la superficie de los planetas o de los astros pueden tener el tamaño de un grano de arena o bien un diámetro de varios centenares de kilómetros. Cuando entran en contacto con la atmósfera terrestre, muchos de ellos se ponen incandescentes debido a la fricción y dejan un rastro luminoso. Este es el origen de las llamadas estrellas fugaces.
Cuando ustedes, por ejemplo, están en el campo, observan una estrella fugaz, cómo se mueve, y obviamente, ¿qué es lo que dicen? Pide un deseo, pide un deseo. Ya saben que obviamente, bueno, ese es un mito del deseo, pero obviamente ya saben aquí cuál es el origen mismo de este cuerpo, en este caso de los meteoritos. Normalmente se desintegran antes de topar la superficie terrestre, pero si son de gran tamaño, pueden conservar parte de su masa y caer sobre la superficie de nuestro planeta, denominándose bólidos. Entonces, ahí podemos observar también cuáles son las características primordiales dentro de esta categoría, como son los meteoritos. Esto en esta primera etapa de nuestra clase, como hemos ido viendo y hemos ido analizando cada uno de los puntos en función del tema que se ha planteado para la presente clase. En la siguiente etapa de nuestra actividad, justamente vamos a ver qué son los planetas, cuál es la clasificación de los planetas y algunas características importantes más. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos a proyectar el material pertinente y obviamente vamos a ir describiendo cuáles son las características principales en función de estas estructuras, como son los planetas. ¿Qué es el planeta? ¿Cuál es el concepto de un planeta? Un planeta es un objeto celeste que orbita alrededor de una estrella. Tiene forma esférica y no comparte su órbita con otros objetos similares, según la definición propuesta por la Unión Astronómica Internacional en el año 2006. La Tierra, nuestro planeta, al igual que otros 7 planetas restantes del sistema solar, giran en órbita alrededor del Sol. Todos comparten las características que definen a un cuerpo como planeta, pero presentan diferencias según, según su composición y su ubicación respecto a nuestra estrella principal, que es el Sol. En este sentido, en el sistema solar existen 2 grupos de planetas: los 4 planetas interiores llamados terrestres o rocosos, como son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los 4 planetas exteriores de composición gaseosa, como son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Fuera del sistema solar se cree que existen más de 5.000 planetas denominados exoplanetas dentro de este proceso de evolución y composición de planetas. En cuanto a las características de los planetas, vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, miren cómo se observa ahí cada uno de estos, obviamente, de estas composiciones, de esta coloración que tiene, por ejemplo, este planeta que estamos viendo en la imagen, obviamente corresponde a los gases que envuelven justamente su atmósfera. Y aquí nosotros podemos ver, en caso de este planeta, cómo tienen los satélites naturales a su alrededor, algunas lunas. Vamos a ver cuáles son las características principales. Las principales características que podemos mencionar en relación a los planetas son los siguientes. Primeramente, son objetos celestes que orbitan alrededor de una estrella. La segunda característica, tienen forma esférica. No están acompañados de objetos similares que orbiten juntos a ellos. Realizan 2 movimientos: la de rotación sobre su propio eje y la de traslación alrededor de la estrella. Se pueden clasificar entre terrestres y gaseosos. Pueden tener lunas o satélites naturales que orbitan junto a ellos. Pueden tener anillos, pero tampoco, o algunos sí, otros no. Si se encuentran fuera del sistema solar, se los conoce como exoplanetas. Esa es la característica principal. En cuanto a los tipos de planetas, vamos a ver a continuación. Los planetas pueden clasificarse en 3 grandes categorías principales: terrestres, gigantes gaseosos y planetas enanos. Los planetas terrestres son planetas rocosos con una superficie sólida. Suelen presentar montañas, volcanes, valles y cráteres en su superficie. Son de tamaño más pequeño en comparación con los gigantes gaseosos y tienen una atmósfera relativamente delgada. La mayoría de los planetas terrestres se encuentran más cerca de sus estrellas, por lo que sus temperaturas suelen ser elevadas. En cuanto a los planetas gaseosos, son planetas compuestos principalmente por gases como el hidrógeno y el helio, aunque también pueden tener otros elementos u otros componentes. Son de tamaño mucho más grande que los planetas terrestres, no tienen una superficie sólida definida y su atmósfera es muy extensa. Los gigantes gaseosos tienen enormes sistemas de anillos y lunas y, debido a su tamaño y composición, poseen una enorme gravedad.
Son los planetas más masivos del sistema solar y se encuentran en las regiones exteriores de nuestro sistema solar. La última clasificación son los planetas enanos. Estos son cuerpos celestes que comparten algunas características con los planetas, pero no cumplen con todos los criterios o requisitos para ser considerados como tales. En general son más pequeños que los planetas terrestres y comparten el espacio orbital con otros objetos de similar tamaño. Se encuentran en las regiones exteriores del sistema solar y también en áreas más distantes, como en el caso del cinturón de Kuiper. En cuanto a los planetas del sistema solar, aquí nosotros lo podemos ver. Este es el cinturón de asteroides, obviamente que divide los planetas internos o rocosos de los planetas externos y gaseosos. Aquí nosotros los podemos observar. Los planetas del sistema solar son 8 en su totalidad, en orden desde el más cercano hasta el más lejano del Sol, y son los siguientes. Iniciamos con los primeros, los rocosos o internos. Mercurio, con 4.879 kilómetros de diámetro, es un planeta el más pequeño del sistema solar. Se encuentra a 58 kilómetros del Sol. La temperatura promedio de su atmósfera es de 167 grados centígrados. Cualquiera moriría rostizado ahí. Su tiempo de rotación es de 59 días y tarda 88 días en completar una vuelta alrededor del sistema de la estrella principal, que es el Sol. No tiene satélites naturales alguno. Venus, con 12.104 kilómetros, tiene un diámetro similar al de la Tierra, se encuentra a 108 kilómetros del Sol y su atmósfera tiene una temperatura promedio de 450 grados centígrados. Su tiempo de rotación es de 243 días, tarda 225 días en completar una vuelta alrededor de nuestra estrella principal, el Sol. No tiene satélites naturales. Llegamos a nuestro planeta. El planeta Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. La temperatura promedio de su atmósfera es de 14.7 grados centígrados. Su tiempo de rotación es de 24 horas y tarda 365 días y 6 horas en completar una vuelta alrededor del Sol. Tiene un solo satélite natural, en este caso la Luna. Es el planeta más denso del sistema solar y el único que tiene agua en su superficie. Marte, con 6.779 kilómetros de diámetro, es el segundo planeta más pequeño del sistema solar. Se encuentra a 228 kilómetros del Sol y la temperatura promedio de su atmósfera es de menos 65 grados centígrados. Su tiempo de rotación es de 24.6 horas y tarda 687 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Se lo conoce como planeta rojo debido a su aspecto rojizo por el óxido de hierro que hay en su superficie. Tiene dos pequeños satélites naturales que son Phobos y Deimos. Ahí tienen obviamente los nombres de los dos satélites naturales en función de Marte. Júpiter tiene, con 139.820 kilómetros de diámetro, es el planeta más grande del sistema solar. Se encuentra a 750 millones de kilómetros del Sol y la temperatura promedio de su atmósfera es de menos 160 grados centígrados. Su tiempo de rotación es solo de 10 horas y tarda 11.8 años en completar la vuelta alrededor del Sol. Es un planeta de tipo gaseoso formado mayoritariamente por hidrógeno y helio. Tiene 95 satélites naturales, 95 lunas. Saturno tiene 120.660 kilómetros de diámetro, se encuentra a 1.148 kilómetros del Sol y su atmósfera está a una temperatura de 176 grados centígrados. Su rotación tarda solo 10 horas y 33 minutos y la traslación alrededor del Sol demora 29 años y 167 días. Es el planeta gaseoso con anillos más visibles y tiene más de 80 satélites naturales. Pasamos a Urano. Tiene un diámetro de 50.724 kilómetros, se encuentra a 3.000 millones de kilómetros del Sol y tiene la atmósfera más fría del sistema solar, con temperaturas menores a menos 220 grados centígrados. Su tiempo de rotación es de 17 horas y 14 minutos y tarda 84 años en dar la vuelta al Sol. Entonces, eso en cuanto a sus características. Tiene anillos y tiene 27 lunas. Y por último tenemos Neptuno, con un diámetro de 49.244 kilómetros. Es un cuarto planeta de mayor tamaño. Se encuentra a 4.500 millones de kilómetros del Sol y su atmósfera está a una temperatura promedio de menos 118 grados centígrados.
Su rotación demora 16 horas y su traslación 165 años. Tiene una composición similar al de Urano, con una gran proporción de hielo y roca en su interior. Su superficie es de aspecto azul por la presencia del gas metano. Tiene anillos y tiene también 14 satélites conocidos. Esto en cuanto a la descripción de los planetas, que se encuentra un poco más determinante en cuanto a la descripción de los planetas que están conformando nuestro sistema solar. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Les deseo que tengan una feliz noche, que tengan un feliz fin de semana, que disfruten del feriado. Un fuerte abrazo, que disfruten de ese plato típico que es la fanesca, que disfruten, que también hagan un poquito de reflexión en cuanto a cómo nos comportamos, siempre haciendo énfasis en estos procesos de teológicos, de reflexión que nos permita mejorar nuestro comportamiento frente a otras personas, a analizar, a reflexionar y obviamente a recargar de energías en estas vacaciones, y obviamente nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente clase correspondiente ya a la semana número 2 de esta unidad. Señores y señores, que descansen, un feliz feriado y nos vemos la próxima semana en clases. Gracias, Lisa, igualmente. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Gracias, compañeritos, gracias, descansen y nos vemos la próxima clase.